tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos oiga. Solo con Tailman en YouTube, ya estamos conectados con el profesor Gerson Rebanales, hablar del currículum del profesor Rebanales, un extenso currículum. Él es docente universitario, diplomático de carrera, profesora. Sí, con esas dos Eh, cosas son suficientes. sí, bueno, Diplomático de carrera por concurso y profesor en la universidad en los doctorados de economía y estudios políticos. da clases en el área de geopolítica, sí. Y a usted, Exacto. importante, gracias por estar allí, arroba Tairman Félix, seguirnos, le invito a que me siga, a que envíe su comentario, a que comparta su comentario y, por supuesto, que le dé like al contenido. Profesor, el tema internacional que nos ocupa o que ocupa el mundo en estos días es el Medio Oriente. Tener su visión, bueno, estuvimos revisando hasta hace una hora, lo más reciente, bueno, los ataques se mantienen entre Israel e Irán y viceversa. Bueno, ocupaba especial espacio lo que ocurrió ayer con el hospital en Israel, al sur de Israel, un hospital que fue alcanzado pues, por las bombas, decenas de personas afectadas. Bueno, la posición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ahora está pidiendo 2 semanas o 15 días para decidir si participa o no en este conflicto entre Israel e Irán, este conflicto del Medio Oriente. Bueno, sus impresiones, ya lleva una semana, digamos, el conflicto, la guerra, los enfrentamientos, estos enfrentamientos entre Irán e Israel. ¿Qué resumen hace usted? ¿Cuál es su visión? Y de nuevo, Bueno, muchísimas gracias. ¿Ah? gracias, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, Uh -huh. aparte de lo que normalmente estamos viendo en la televisión, la guerra misilística que se lleva, que es una nueva versión de los conflictos internacionales, Uh -huh. porque estamos viendo que esta es una guerra ya fuera de lo común que vimos inclusive en los anteriores conflictos que hubo en el área en el año 56, en el año 68, en el 75, en el 82, en el 23 y actualmente. Esta es una guerra totalmente diferente a lo que estábamos viendo. En Uh principio -huh. porque es una guerra electrónica y misilística, donde se están probando nuevas armas. Creemos que Israel dio el primer ataque que pudiera haber sacado fuera del tablero a Irán, pero hemos visto que no, que Irán ha respondido con fuerza, que ni siquiera el domo de acero y los otros sistemas de defensa en Israel han podido contener el avasallamiento misilístico que ha hecho Irán. Creo que ese es el primer elemento que hay que considerar de que esta no es una guerra convencional como veníamos viendo Claro. hasta últimamente. Y entonces hay que utilizar otra serie de patrones para evaluar qué puede suceder, porque yo creo que todavía no está clara. No es, en una guerra de este tipo no son dos y dos, no son cuatro. Y Uh tan -huh. no son dos y dos, son cuatro, que el propio presidente Trump vemos el tiempo que se está tardando en tomar una decisión de si interviene o no interviene, porque ya no es únicamente el enfrentamiento entre Israel e Irán, sino de que Irán cuenta con una serie de aliados, como sabemos, China y Rusia. Por el otro lado, bueno, abiertamente, en cierto paréntesis, los Estados Unidos, y que nos lleva a una primera posición, a una primera consideración, que es que ese mito del Estado multilateral, del multilateralismo, yo creo que no existe, y lo prueba este conflicto. Aquí se sigue siendo bilateral. De un lado, en el Consejo de Seguridad, que es el organismo de las Naciones Unidas para mantener la paz, compuesto por tres miembros: China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia de un lado, y del otro lado China y Rusia, que son los que deciden. Y creo que eso es lo que está midiendo ahorita el señor Trump, en qué posición tomar, porque una intervención de los americanos podría darle una mayor escalada a este Sí. conflicto que ahorita está situado, está regional, en dos países que podemos decir que inclusive tenían buenas relaciones. La época del Shah tuvieron unas buenas relaciones Israel.
Entonces nos saca también del punto de vista ideológico de una guerra que puede ser ideológica de posición o de posiciones como pudiera ser la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur de Ujú, territorio. ujú, Aquí hay un factor teológico, ideológico, teocrático en cuanto a los ayatolas que tienen como doctrina, bueno, el acabar con el judaísmo. Y ya eso no es una cuestión de política, de políticas o de ideología, sino una cuestión doctrinaria, teológica. ujú, ujú, El primera impresión que nos da. ujú. El segundo elemento, entonces, como señalo esto, creo que hay una serie de variantes que hay que considerar a lo largo de todo este conflicto, que va en primer lugar, es la dimensión que puede tomar el conflicto en cuanto a la regionalización que, que tiene. Si se Ujú. sale de los parámetros donde está, hay un elemento que es vital, que es tratar de evitar que llegue a una conflagración de la Tercera Guerra Mundial, donde Profesor, disculpe, ¿podría moverse? Y disculpe que lo interrumpa. Ah, ok, un poquito hacia la izquierda. Gracias, gracias. Ok, seguimos, disculpe. una conflagración mundial sería catastrófica, y eso lo saben todas las partes. Ujú. Todas las partes Sí. saben de que este es un juego de que sería de perdedores. Ujú, ujú. Cualquier acción de ese tipo por parte de Israel o parte de Irán o los Estados Unidos, crearía un conflicto que sería verdaderamente de unas dimensiones que no son Sí, evaluables en este momento. sí. Entonces, lo que hay que tratar, ¿qué pueden buscar las partes aquí? Ujú, Irán busca, como sabemos, por doctrina, la eliminación total de Israel. ujú. No así, no así los Estados Unidos o el propio Israel. Israel puede jugar en dos posiciones. O sale del régimen de los ayatolas, gente con quien no se puede negociar, no tienen un pensamiento claro hacia lo que es el Occidente. Entonces, esa puede ser una posición que se asuma de que hay que salir de este problema que significan los ayatolas y que se instale un régimen, pudiéramos decir, pro-occidental o con el cual se pudiera consensuar. Ujú, Más ujú. que pro-occidental, consensuar, porque hay que respetarle su cultura y su religión, y considerando que Persia es uno de los grandes imperios milenarios que podamos pensar. Ujú, ujú. Entonces, las variantes para evaluar este conflicto no son las tradicionales que hasta ahora se han venido utilizando. Ujú, ujú. Entonces, hay que considerar también como un segundo elemento la, la efectividad que ha tenido las acciones militares. Bueno, ahí vemos donde han caído los hospitales, las bombas en los hospitales en Tel Aviv. Ujú. Yo en eso, verdaderamente, desde esa mesa de análisis, de confrontación, yo creo que hoy en día lamentablemente le ponen poco caso, poca atención a las pérdidas de vida que se dan. Porque también lo que sucedió o que lo que viene sucediendo en Gaza es altamente lamentable. El Ujú. señor Netanyahu ya fue acusado, señalado en la Corte Penal Internacional por de crímenes de guerra, el genocidio contra un Ujú, pueblo ujú. donde le han destruido sus hospitales, todas sus instalaciones, toda su infraestructura, y donde el señor Trump, recordemos que también dijo que él acababa esa guerra y hacía un balneario. Ujú. Entonces, el pueblo israelí hoy en día está sufriendo verdaderamente algo que han sufrido otros pueblos. No digo que esté justificado, ni digo esa ley de Hortalión del ojo por ojo y diente por Ujú, diente, ujú. pero está viendo en carne propia lo que es un conflicto de ese tipo. Ujú. Entonces, Bueno, yo creo que en las guerras, disculpe, profesor, es más lo que se pierde que lo que se gana, ¿no? siempre, Y en siempre definitiva, por decirlo de alguna manera, el queso, el jamón del sándwich es el pueblo, o los pueblos. así, Son los que resultan así. más afectados, profesora. Son los más afectados en todo y los que no tienen ninguna parte o juego en ese conflicto. Así Y es. perdóname que yo me salga un poquito, pero sí creo que aprovechando su canal. Ujú, La semana pasada, primer ministro de Trinidad
Ujú, amenazó con utilizar armas letales contra las naves venezolanas no identificadas en ese ujú, estrecho. ujú, ujú, Si recordamos un poco más atrás, recordamos eso que hablamos ahorita, la gente que paga. Un muchachito venezolano que murió por la Guardia Costera Trinitaria. ujú, Y las cancilleres de ambos lados solucionaron el problema con unas notas verbales de Cancillería. ujú, ujú. Quien pagó es ese ciudadano trinitario que viene de Venezuela y los que van de aquí para allá. Sí. Discúlpeme la salida, pero No, no, como estamos hablando del ser humano, sí. No, es que yo quisiera que más adelante habláramos de la paz, ¿no? Lo difícil, eh, se habla mucho de paz, pero qué difícil es vivir en paz, es estar en paz, no es conseguir la paz. Eh, y profesor, y debe terminar el otro lado, así como te digo, del genocidio que puede haber cometido el señor Netanyahu acusado en la Corte Penal. También el presidente Trump, la semana pasada, también le dijo al ayatollah, ya sabemos dónde estás y te podemos matar. Y no te matamos uh, ahorita porque no es lo. Eso es una noticia crimen de magnicidio. uh, Entonces, el problema está en ese liderazgo a nivel internacional, para volver al punto, que uh, ¿verdad? Se ha perdido. Se han perdido hombres como Charles de Gaulle, como Churchill, como el propio presidente Kennedy y Khrushchev, cuando la crisis de los misiles que se dieron cuenta de que esa no era la solución, mantener la cohetería en Cuba. sí. No se sabe, bueno, claro, habría que tener una bolita mágica para saber qué pudiera ocurrir en las próximas horas. Lo cierto es que este conflicto llega a una semana. Eh, Decisivo, usted lo acaba de decir, bueno, China se ha mantenido hasta ahora al margen, Rusia se ha mantenido hasta ahora al margen, Corea del Norte creo que también, creo, no sé, no estoy segura si Corea del Norte ha dicho algo sobre la situación planteada. Bueno, y ahora Donald Trump, que todo parecía indicar que Estados Unidos podía entrar en escena en estas últimas horas, pues está pidiendo 15 días. A primeras horas de la mañana de hoy yo estuve oyendo una reflexión del periodista Jaime Bailey y él manejaba diferentes escenarios, ¿no? Él decía, escenarios de Jaime Bailey, pues, ¿no? Él decía, uno, Donald Trump está midiendo porque teme por su vida, teme un ataque, pues, personal hacia él como presidente de los Estados Unidos. Lo otro, él manejaba una encuesta del Washington Post, el Washington Post, según la cual 45% de la población estadounidense estaría en contra de que Estados Unidos participe en este conflicto. Y lo otro, bueno, la respuesta que pudiera haber en contra del pueblo norteamericano de parte de Irán. Bueno, habrá que esperar. Donald Trump está pidiendo 15 días ante un conflicto como este, es como mucho tiempo para tomar una decisión. Sí, se convierte en un desgaste. Uh Y -huh. estos señores, el señor Netanyahu y el señor Trump, el conflicto también lo miden desde el punto de vista del costo político que Uh significa. -huh. Para el señor Trump, yo no sé realmente si por el atentado a los americanos se lo hacen los propios americanos, desde la Uh época -huh. del propio presidente Uh -huh. desde Lincoln. Uh -huh. Todos han sido por situaciones internas, Uh hasta el -huh. último atentado contra el señor Trump. Uh -huh. Pero Trump juega su costo político, aunque no va a una reelección, pero sí miden mucho las encuestas en cuanto a su efectividad por el tema del petróleo. Y fíjese que los israelíes no han bombardeado los campos petroleros, porque está involucrado el petróleo, el gas, la inflación. Irán no ha procedido al que pueda ser el cierre del estrecho de Hormuz, con bloqueo, hundiendo un barco o tirando minas. Entonces, ahí se están midiendo hasta dónde puede llegar, cuál es el costo de esta guerra, vamos a decir, de desgaste, porque no se solucionó como lo pensaba el señor Putin, que pensaba que en una semana podía Tema de llegar Ucrania. a Ucrania. Y yo le digo a mis alumnos que el señor Zelensky le salió como la criada respondona, le respondió de una forma que no están todavía empantanados en ese conflicto. Y para los Estados Unidos, involucrarse en otro conflicto, aunque los Estados Unidos es el único país que tiene una flota, tiene el Comando Sur, tiene el Comando en el Pacífico, lo tiene en el Mediterráneo, lo tiene en el Atlántico Norte, eso es costo, eso es dinero. Entonces,
tienen que medir cada una de esas variables. O sea, no somos Adriana Asi ni Orangel para No, no, predecir no, no. qué va a suceder, pero las Sí. variables, así como le estoy diciendo, de los costos políticos de cada uno de estos líderes, hay que tomarlos en cuenta para una solución. Y Sí, para bueno, cerrar este punto, es que las guerras las pueden iniciar los militares, los estados mayores, en cuanto a sus intereses geopolíticos, pero al final se cierran por la vía diplomática. Ya usted ve que el señor Trump está midiendo las conveniencias y quiénes están de qué lado, y eso son negociaciones diplomáticas. ujú. Bueno, Estados Unidos, entre otras cosas, bueno, claro, si todo pasa por una negociación diplomática, tiene las bombas que se necesitan, ¿no? Según se ha podido conocer, para poder llegar a esos espacios subterráneos, al parecer, con material nuclear que guarda Irán. Las bombas que se requieren, pues, para llegar hasta allí, llegar hasta ese espacio subterráneo, las tendría o las tendría los Estados Unidos. Eh, Cierto. uh-huh. Sí, ciertamente, y son esas capacidades militares también de que, bueno, es la guerra, así como te digo, la guerra electrónica es Uh-huh. la tecnológica, porque eso es alta tecnología Uh-huh. para Sí, llegar. en definitiva lo que está en juego, pero primero, usted lo acaba de decir, se necesitaría una bolita mágica, no sé, una bola mágica para saber qué podría pasar. Sobre esta situación pesa tremendo signo de interrogación, en definitiva, ¿qué va a decir los Estados Unidos? Bueno, los pueblos que están sufriendo, ¿ah? Porque son los ataques de Israel sobre Irán, sobre Israel, son hospitales en Irán afectados, ya también ya en un hospital en el día de ayer afectado en Israel, decenas de personas, bueno, que resultaron lesionadas, heridas, fallecidos. En fin, es un tema muy, muy complejo y ante todo esto salta lo que de una u otra forma usted tocó al inicio de su intervención o fue parte del inicio de su intervención. Pudiéramos estar a las puertas, le pregunto, una tercera guerra mundial, eso también ha estado en el ambiente. Mira, hasta ahora todas las medidas que se han tomado así desde el punto de vista racional, cada Mm, uno de ellos, y cuando te digo de racionales, fíjese que le digo de que, por ejemplo, los israelíes no han tocado los campos petroleros, o sea, no es que las mm, bombas no las pueden dirigir hacia esa zona, sino que saben que racionalmente no es la forma más viable porque entonces crearía una situación de escalada mm, con inflexión en el tema de la inflación, del petróleo, el gas. Y como en la mm, teoría la teoría del caos, que es donde podemos decir, bueno, Tercera Guerra Mundial, teoría del caos. En esa mm, teoría del caos hay unos modelos que se llaman, que dicen de que el aleteo de la mariposa. mm. Este Sí, señala originalmente que el aleteo de una el aleteo de la mariposa mariposa. produce una onda que se va transmitiendo a lo largo del tiempo y del espacio. Ujú, Así ujú. como uno tira una piedra en un lago y hay una onda que se transmite, un conflicto de este tipo puede darle la vuelta al mundo en un Así es. tiempo inesperado. Hay que esperar, esperar Entonces, como la China, acción es después Rusia. racional Ujú, hasta ujú. ahora, por lo que te acabo de decir, de que cada uno ha sabido exactamente a dónde llega, no es lo mismo, perdón lo que voy a decir, pero no es lo mismo tirar una bomba en unos campos petroleros que lamentablemente bombardear un hospital donde, bueno, aparece nada más que en la prensa como un titular de prensa y ahí queda, desafortunadamente. Sí, yo presumo que y usted de alguna manera lo acaba de expresar, que tanto China como Rusia, que son potencias mundiales, Estados Unidos, están como en un juego de medir los pasos, ¿ah? Están como tanteando terreno. ¿Ah? Sí, el costo político y económico es lo que se mide, porque ya las guerras no son de ocupar espacio como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra con la Guerra de las Trincheras, Uh -huh, y la Segunda Guerra Mundial al final con la división de Corea del Norte uh -huh, o la división de Alemania con el Berlín. uh Ya -huh. los espacios se ocupan, fíjense que ni siquiera China anda vendiendo la ideología, anda vendiendo sus periquitos, su presencia en los mercados internacionales les es más interesante que estar ocupando un territorio. Sí, sí, habrá que esperar un poco. Venezuela, la posición de Venezuela en todo esto, profesor. Venezuela ha fijado, bueno, estuvimos oyendo ayer a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, una vez más, posición abiertamente a favor de Irán. El señor Jorge Rodríguez con esto rompe la doctrina
política venezolana en materia de conflicto. Ujú, ujú, Ni durante la Primera Guerra Mundial, ni durante la Segunda Guerra Mundial, en este caso el canciller que ujú, teníamos, Carraciolo Parra Pérez, Venezuela y Medina Angarita como ujú, presidente, en ningún momento se pronunciaron. En ujú, ninguna de las guerras que ha habido en el Golfo, Venezuela se ha pronunciado, ni en la guerra del 67, ni en, la guerra, en las posteriores guerras en el 73, recuerdo 67, en el 73, Venezuela se ha pronunciado. Siempre ha mantenido una posición de equilibrio e ujú, independencia, de no compromiso en un conflicto internacional. ¿Por qué? ujú, ujú, Bueno, aparte de que es la doctrina política del Estado venezolano, de ser más bien imparcial, porque al final y al cabo, ¿cuál puede ser el apoyo venezolano? Un apoyo en las redes, porque ni militarmente, ni económicamente, ni energéticamente estamos nosotros en capacidad de llegar a Israel, sino un ujú, apoyo como no, un apoyo moral, pero que compromete la seguridad nuestra, ujú, porque ujú, cualquier exceso de eso, en cualquier caso, los Estados Unidos la va a recorrer contra nosotros. Y ujú, cosa que a mí me molestaría claramente es que un muchacho por ahí de Arkansas se me pare en una autopista a revisarme el carro porque Venezuela está bajo observación de los americanos. ujú, ujú. Entonces, una declaración de este tipo, que a quien le corresponde específicamente o es al señor Nicolás Maduro como presidente de la República, o al señor canciller, que por cierto, nosotros no tenemos cancillería, aunque Ujú, parezca atrás. Ese es un mal uso que se da al Ministerio de Relaciones Exteriores. ujú, Si ujú. usted ve nuestra constitución, se habla del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, no se habla de Cancillería. El canciller tiene otro significado donde nació en Ujú. Alemania. Entonces, Sí. parece para mí como un diplomático de carrera de la Cancillería, por Ujú. concurso. Con todos esos tipos me parece que una imprudencia del señor Cabello, fue Jorge Cabello, Rodríguez, presidente de de la Asamblea. Rodríguez, Jorge Rodríguez, sí. de Ujú, la Asamblea, porque las asambleas históricamente lo que han sido más bien es de unir a los pueblos. ujú, ujú, Hay ujú, que ver la cantidad de comisiones que hay de hermandad entre los pueblos, pero ujú. no para ser comunicados, porque eso le corresponde, es al Ministerio de Relaciones Exteriores o al Ministro de Relaciones Exteriores para crear una situación que puede ser, no sabemos, a la larga complicada para la propia seguridad nuestra. Sí. Bueno, Que no estoy, como profesor, diplomático no estoy de acuerdo. bien. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Gracias por atendernos, gracias por su tiempo. Le quiero hacer una pregunta más, pero más que una pregunta es una reflexión ya para cerrar. Se habla mucho de paz. Todo el mundo habla de paz. Israel quiere la paz, Irán quiere la paz, Estados Unidos quiere la paz, Colombia quiere la paz, Venezuela quiere la paz, pero viendo, bueno, todo lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo y lo que ocurre en estos tiempos en el Medio Oriente, qué difícil es la paz. ¿Por qué es tan difícil la paz, profesor? ¿Qué visión tiene usted? Estar en paz, vivir en paz. Yo Estuve... creo que parte, vamos a decir, de esa paz global que podemos hacer se requieren estadistas, se requieren estadistas. Los organismos los tenemos. A las Naciones Unidas se les señala mucho de que no puede a la hora de la verdad cumplir con su misión, el Consejo de Seguridad. Pero mientras tengamos jefes de Estado que sus prioridades van más allá de lo que es propiamente la paz, con otras ambiciones, otras posiciones, posiciones de liderazgo, difícilmente se puede lograr la paz. Sí, es que yo he llegado a la conclusión de que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque Que hay en la vida. Vivir fíjese en paz, sí. que los señores al final de la Segunda Guerra Mundial lograron, terminaron con el nazismo, con el Sí. fascismo, Ajá. establecieron un mecanismo en busca de la paz. Cambiaron estos líderes, inclusive el propio señor Stalin, por decir el que estaba, y Eisenhower, y ya han Sí. venido otros señores que Bien. están por obviado esa aspiración mundial. Bueno, Bien. muchas gracias Bueno, por tu gracias a invitación, usted, siempre a las órdenes. gracias, profesor Taelman Félix. Gracias al Hasta luego. profesor Gerson Rebanales, lo acaban de oír, docente universitario, diplomático de carrera, bueno, profesor en el área de geopolítica. Esta servidora importante, le invito a que me siga, @Taelman Félix en Instagram y en YouTube. Este programa lo estaremos transmitiendo
este domingo a las 6 de la tarde. Lo estamos presentando para todos ustedes. Y recuerden, @TairManFeles, insisto, Instagram y YouTube, importante hacer sus comentarios, compartir sus comentarios y darle like al contenido. Muchísimas gracias, Tairman Félix, gracias a Mauro Suárez en la dirección técnica. Gracias, profesor. Gracias a usted. Gracias por acompañarnos y Lourdes Navas en la producción. Seguimos en contacto con todos ustedes. Hasta la próxima.